Hola, mi nombre es Harold Bustamante. Vamos a resolver un problema de dinámica. El problema dice lo siguiente: se aplica una fuerza constante P, que está en la figura, al pistón y a la varilla de masa total M, para que se muevan en un cilindro lleno de aceite. Conforme se mueve el pistón, se obliga a que el aceite atraviese los orificios en el pistón y ejerza sobre este mismo una fuerza de magnitud K veces B, en la dirección opuesta al movimiento del pistón. Si el pistón parte del reposo en t igual a 0, x igual a 0, muestre que la ecuación que relaciona a x, b y t, la posición, la velocidad y el tiempo, es lineal en cada una de las variables, donde x es la distancia recorrida por el pistón y b es la rapidez del mismo, ¿no? Entonces el problema nos pide demostrar que la ecuación que relaciona a x, b y t es lineal para cada variable, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que encontrar una ecuación que relacione a estas tres variables que sea lineal. Entonces empezaremos realizando un diagrama de cuerpo libre para el pistón. Entonces decimos, realizando el diagrama de cuerpo libre para el pistón, tenemos lo siguiente. Pistón. Ahí está, ¿no? Tenemos el peso, la normal y la fuerza con la que se empuja al pistón, que es una fuerza con rojito P, ¿no? La fuerza con la que se empuja la varilla de masa total M, la varilla y el pistón de masa total M. Nos dice que como se empuja, el aceite que está dentro del cilindro ejerce una fuerza sobre el pistón, ¿no? Ejerce una fuerza, le vamos a llamar F sub A, la fuerza que ejerce el aceite. Obviamente, si ejerciéramos una fuerza P sobre este aceite, se quedaría presionado, ¿no? Lo que aumentaría aquí adentro puede ser la presión. Pero como nos dice que el aceite sale por estos orificios, entonces solamente se ejerce una fuerza sobre el pistón, pero este pistón va entrándose a medida que el aceite va saliendo. Muy bien. Y esa fuerza con la que empuja el aceite es la fuerza A, que es K veces P. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, nosotros tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por el vector aceleración. ¿Ok? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por el vector aceleración. Nosotros vamos a sumar todas las fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Ok? La masa por la aceleración en X. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? La fuerza positiva P, la fuerza P, y con signo negativo F sub A, la fuerza del aceite. F sub A, la fuerza del aceite. Eso es igual a la masa por el vector aceleración en la dirección X. Como todo está en X, ya podemos quitar la notación vectorial y solamente usar las magnitudes. Entonces decimos la fuerza P, la magnitud de la fuerza P menos la magnitud de la fuerza que ejerce el aceite, que como nos dice el problema es K veces B, o sea, K veces la velocidad, una constante por la velocidad, K veces B, es igual a la masa por la aceleración del pistón. ¿Listo? Ahí tenemos una ecuación que relaciona a la aceleración y a la velocidad.
Entonces despejando la aceleración. Despejando la aceleración, ¿qué nos va a quedar? Que la aceleración es igual a ver, despejando la aceleración, la fuerza P menos K veces B sobre la masa. La fuerza P menos K veces B dividido entre la masa. ¿Ok? Esa es la aceleración. Por cinemática, sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Y cómo vamos a despejar? Fíjense, como en este caso la aceleración depende de la velocidad, entonces vamos a despejar de esta forma. El diferencial del tiempo es igual al diferencial de la velocidad dividido entre la aceleración. ¿Por qué hemos llevado a este lado la aceleración? Porque la aceleración depende de la velocidad. Reemplazando, integrando, tenemos que la integral al lado izquierdo, por el diferencial del tiempo, tenemos que poner los límites de integración para el tiempo. Como nos dice que parte en t igual a 0, entonces la integral desde t igual a 0 hasta un tiempo t del diferencial del tiempo es igual a la integral, y como a este lado tenemos el diferencial de la velocidad, ponemos los límites de integración para la velocidad. Como en t igual a 0, x es igual a 0, entonces nos dice que el pistón también parte del reposo, entonces tenemos como parte del reposo la velocidad inicial es 0. Desde una velocidad inicial 0 hasta una velocidad b, del diferencial de b de la velocidad sobre la aceleración. Reemplazando tenemos que la integral del 0 a t por el diferencial de t, pues solamente es el tiempo. Y tenemos al otro lado la integral desde una velocidad igual a 0 hasta una velocidad b del diferencial de b velocidad de la velocidad dividido entre la aceleración. Pero la aceleración es la fuerza P menos K veces B dividido entre la masa. Haciendo extremos con extremos, medios con medios, la masa sube y como es constante sale de la integral. Integrando tenemos que T es igual a la masa por el logaritmo, la masa, como aquí estamos integrando por el diferencial de B y tenemos aquí menos K veces B, entonces el signo negativo sale y la constante K pasa a dividir. La masa sobre la constante K por el logaritmo de P menos K veces B. Y así integramos esto, ¿no? La integral de 0 a b del diferencial de b sobre p menos k veces b es igual a menos la masa sobre la constante k por el logaritmo de la fuerza p menos k veces b, ¿no? Ahora tenemos que poner los límites de integración. Poniendo los límites de integración, sabemos que es desde b igual a 0 hasta una velocidad b, ¿no? Reemplazando los límites de integración, tenemos que el tiempo es menos la masa sobre la constante k por el logaritmo de p menos k veces b, reemplazando el límite superior. En vez de b escribimos solamente b y menos el logaritmo de p menos k veces b, pero esta vez en vez de b vamos a poner 0. 0 por k, pues solamente 0. Y de esa forma integramos esta ecuación. Entonces, aplicando propiedades de logaritmos, tenemos que el tiempo es igual a menos la masa sobre una constante k por el logaritmo de... Aplicando propiedades de logaritmo, en el numerador tenemos p menos k veces b y en el denominador solamente p, ¿no?
Y ahí está. Tenemos una expresión que relaciona el tiempo y la velocidad, pero en este caso no es lo que buscamos, porque nosotros buscamos demostrar que la ecuación que relaciona distancia, velocidad y tiempo es lineal. Y aquí tenemos una ecuación que relaciona al tiempo y a la velocidad, pero esta ecuación no es lineal. Aquí tenemos un logaritmo, ¿no? Por lo tanto, no es lineal. ¿Qué podemos hacer? Encontraremos una expresión para el desplazamiento, para x, para la distancia. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que el desplazamiento, la velocidad es igual al diferencial del desplazamiento respecto del tiempo, ¿no? Como despejamos de esta forma, sabemos también que la aceleración es igual a la variación de velocidad respecto del tiempo. Muy bien, tenemos esas dos ecuaciones. Podemos eliminar el diferencial del tiempo de esas dos. Nos va a quedar que el diferencial del desplazamiento dividido entre la velocidad es igual al diferencial de velocidad dividido entre la aceleración. ¿Ok? Vamos a pasar a multiplicar la velocidad. ¿Por qué? Porque aquí, a este lado tenemos el diferencial de velocidad. Entonces lo que está aquí, la velocidad, vamos a pasarlo a este lado. Y la aceleración lo vamos a dejar ahí porque la aceleración también depende de la velocidad. Entonces tenemos que el diferencial de x va a ser igual al diferencial de, perdón, v por el diferencial de velocidad dividido entre la aceleración. ¿Ok? Integrando, tenemos lo siguiente. La integral desde 0 hasta x del diferencial de x es igual a la integral desde 0 hasta b de v por el diferencial de v dividido entre la aceleración, pero la aceleración es p menos k veces v por m, y m sale de la integral, ¿no? Listo. Integrando tenemos que x es igual a la integral de 0 a x por el diferencial de x solamente es x, y tenemos la integral, la masa por la integral de 0 a b de v por el diferencial de v dividido entre p menos k veces v. Aquí podemos aplicar integración por partes, el método de integración por partes, ¿no? Entonces, integrando, el negativo sale y tenemos el primer término, que es b sobre la constante k, y menos por menos más la fuerza p dividido entre k por k elevado al cuadrado, por el logaritmo, evaluando nuevamente el logaritmo de p menos k veces b, p menos k veces b, dividido entre p, ¿no? Evaluando, de 0 a b, ¿no? Como en esta parte. ¿Listo? Entonces esto lo pueden demostrar para practicar un poco de integrales y les tiene que salir lo mismo, ¿ok? Pero nuevamente nos encontramos con que una ecuación que relaciona la distancia y a la velocidad, pero esta ecuación tampoco es lineal. Esta ecuación de la misma forma es logarítmica, ¿no? Pero como en ambas tenemos el logaritmo, podemos eliminarlo, ¿no? Entonces decimos, eliminando el logaritmo, ¿qué tenemos? Que x es igual a menos m por b sobre k menos
aquí tenemos m menos sobre k, m sobre k, por el logaritmo. Tenemos aquí el logaritmo, tenemos k y tenemos menos m. Entonces va a quedar más p, que nos va a quedar ahí, por el tiempo, dividido entre, y nos sobra una constante k. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? De aquí estamos eliminando, reemplazando esto en esta parte. Muy bien. Y esto sí es una ecuación lineal. Ordenando de mejor forma tenemos k veces x más la masa por la velocidad menos la fuerza P por el tiempo es igual a 0. Y es lo que nos pedía demostrar. Una ecuación que relaciona la distancia, la velocidad y el tiempo que es lineal. Muy bien. Eso es todo.